Saludos mis estimados participantes, ya listo para comenzar nuestro segundo encuentro síncrono de Psicología de la Salud. Les recuerdo que cualquier pregunta o duda está en nuestro foro a través del cual nos podemos comunicar, igualmente por la mensajería privada. Hoy vamos a estar hablando un poco en la unidad 3, que sin duda es una de las unidades más interesantes, ya que nos habla sobre la sociedad ante el enfermo, la salud colectiva, entre otros temas de interés para cada uno de nosotros los estudiosos de la conducta humana. Podemos ver cómo en la actualidad hay muchas corrientes del pensamiento en la salud. Cada una de estas tiene un enfoque social y podemos ver cómo los factores psicosociales ahora son tomados en cuenta de una manera diferente. Esta corriente piensa que el papel que juegan las personas y el medio que nos rodea es mucho más importante de lo que antes la psicología lo había determinado. Esta juega un papel bastante relevante en cada una de las enfermedades mentales. Este impacto que tiene nuestro entorno y la parte sociocultural sin duda está relacionada con el inicio de muchas enfermedades, con el tratamiento y también con el pronóstico. Cada una de estas variables psicosociales que influyen de manera directa en las enfermedades son varias. Vamos a nombrar quizás las más relevantes como son los problemas económicos, la presión laboral, la ruptura sentimental y la muerte familiar. Vamos a estar quizás paseándonos un poco por cada una de estas. Y esto va a depender, por supuesto, de la parte donde cada persona viva, en la parte o en el país, cómo influya cada uno de estos problemas en el diario vivir de esta persona. Para no ahondar en otro tipo de tema que no sea el psicológico, que es bastante complicado hablando en tema país, vemos cómo los problemas económicos, para empezar por este punto, ha hecho que se exacerbe los problemas psicológicos, al menos en nuestro país. Se toma una medida, yo analizaba en estos días que tuve la oportunidad de convivir o hacer vida en ambas escuelas, tanto de derecho como de psicología. En el tiempo que estudié derecho, para dar un ejemplo, cómo ha influido estos problemas económicos en la parte psicológica. Cuando yo estudié derecho, en el momento de la graduación éramos aproximadamente 470 graduandos de esa promoción. A diferencia de la escuela de psicología, que no llegaban a 100. De hecho, el acto de la escuela de Derecho se hacía separado, con las otras escuelas se hacían un día todas juntas. En 2024 fue todo lo contrario. Ahorita la escuela que tiene mayor cantidad de estudiantes es la escuela de psicología. Por mucho supera a la escuela de Derecho. Esto nos lleva a un análisis sencillo. Se ha visto la necesidad de estudiar más esta carrera porque ha incrementado la cantidad de personas con problemas psicológicos y sin duda uno de los factores es el factor económico. Va de la mano, por supuesto, con el problema laboral o la presión laboral. Entiéndase presión laboral en el buen sentido de la palabra, cuando tenemos actividades laborales que trabajamos bajo presión, que son de alta responsabilidad, quizás con exigencias máximas. Pero también hay una presión laboral que se entiende que yo tengo 8 horas en un sitio, estoy haciendo una actividad y sé que
lo que voy a recibir en cambio de esa actividad no es suficiente para yo vivir. Toda esa preocupación, toda esa carga emocional, todo ese pensamiento recurrente, constante de que lo que yo hago no es suficiente para mi manutención ni el de mi familia, va causando esa angustia. Y por supuesto, de allí nacen muchas enfermedades mentales. Eh, Como tercer punto está la ruptura sentimental. Si vamos uniendo o tratando de que haya alguna coincidencia con los puntos anteriores de los problemas económicos y la presión laboral, por supuesto, al yo no poder dar para mi hogar el sustento, al yo llegar preocupado y angustiado a mi casa, eso va a afectar directamente en mis relaciones sentimentales, en mi estabilidad emocional y en mi hogar, por supuesto. Vemos que en esta situación país es bastante complejo porque la persona por varios frentes está siendo bombardeada con este tipo de problemas. Y hemos visto cómo nuestro entorno y nuestro día a día las personas andan o muy agresivas o aisladas o muchas personas se derrumban emocionalmente y simplemente abandonan la parte laboral, la parte académica y como cuarto punto de esas enfermedades o esos problemas que tenemos es la muerte de un familiar. A pesar de que la muerte debería manejarse como un término o una situación normal, porque es una de las cosas más seguras que tenemos que va a suceder tanto a nosotros y a nuestro entorno, em, al momento de la muerte de un familiar, eh, ocurren varias cosas en nosotros. Primeramente, vamos a hablar de la parte de la creencia. ¿Qué cree la persona? Si cuando mueren ya simplemente acabó todo o hay algo más allá, si hay una esperanza de verlo más allá de la muerte o que esta persona esté en un sitio mejor. Em, si yo como familiar no demostré o no di amor y queda esa carga, ese remordimiento de, oye, no le dije cuánto la amé o pude ayudarle y no lo hice, o tuve cierto problema o situación con este familiar y ahora no puedo subsanarlo ya que murió. Todas esas situaciones son raíz o ese génesis de una enfermedad. Hay que, entonces, la valoración de estas circunstancias sociales y las estrategias, cómo debemos afrontarla, el desarrollo, el inicio de las enfermedades, tanto mentales como físicas, ya vimos anteriormente que eh, ya varios estudios bastante serios han confirmado que un buen porcentaje de las enfermedades físicas que manifestamos han nacido desde nuestra mente, de preocupaciones, problemas, angustias, discusiones, y esto hace que somaticemos estas situaciones y el cuerpo reaccione a través de enfermedades. El proceso de valoración se basa en que las personas estamos constantemente evaluando nuestra relación con el entorno. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque con bastante preocupación, como estudioso de la conducta humana, veo que nuestras nuevas generaciones viven en un mundo totalmente virtual. Ya no hay una relación persona a persona. Y como estamos evaluándonos constantemente con nuestro entorno, ahora el autoestima de muchos jóvenes, y como toda regla tiene su excepción también en algunos adultos que están padeciendo de esto, su autoestima depende de un like. Si yo subo una foto y tengo muchos comentarios, me siento bien, salí bien en esa foto, estoy siendo aceptado y tengo amigos. El caso contrario, que si yo subo una foto y nadie me la comenta, entonces
He visto jóvenes con depresión, eh, han tratado de intentar atentar contra su vida. ¿Por qué? Porque ese entorno virtual, esa aceptación, esa evaluación de que mi amiga tuvo más like que yo, que mi amigo tiene más seguidores que yo, aunque en la realidad muchas de esas personas ni siquiera la conocemos, no interactuamos con ella, pero se ha creado esa matriz de que si yo tengo muchos seguidores virtuales, tengo muchos amigos, pero es un acompañamiento ficticio. Realmente lo que pasa es que el joven dura muchas horas encerrado en su cuarto viviendo una vida de mentira, una vida virtual. Y vemos cómo ahora la valoración, esa evaluación que antes teníamos de nuestros amigos cercanos con que compartíamos, interactuábamos persona a persona, se ha vuelto virtual y a pesar de que digo tener más amigos, estoy más solo. No sé si alguno de ustedes le ha pasado con algún familiar y quizás ustedes mismos que han podido percibir, ya como adultos, darse cuenta de que subo una información o una foto y, oye, nadie la ha visto, solo la han visto tres personas o solo le han dado me gusta cierta cantidad y eso haya afectado en ustedes de alguna manera la parte emocional. Ok, continuamos entonces, si no hay ninguna opinión de ustedes por acá. Vamos a hablar un poco sobre la sociedad ante los enfermos. Esto varía mucho porque sin duda influye mucho el entorno y la sociedad evalúa y paga o da la retribución del comportamiento que tuvo la persona. En los últimos años se ha buscado vincular la cultura y el comportamiento en las prácticas cotidianas, las extracotidianas, y cómo las vivencias y las enfermedades crónicas y estas conductas patológicas normales han influido en el entorno de la familia. Esta interacción entre la familia y el enfermo, entre el sistema médico, varía mucho porque hay factores que influyen, como los factores históricos, políticos, económicos, la edad, el género, la afiliación étnica, la parte lingüística y la parte ocupacional. Cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad terminal, el primer afectado, por supuesto, es quien recibe la noticia, el paciente. Pero no solo queda allí la consecuencia, sino que eso va a abarcar todo el entorno familiar. Actualmente vivimos en ese entramado complejo de padecimientos, de los contextos demográficos, cómo a nivel de Estado están muchas carencias cuando hablamos de la parte de salud, del control de enfermedades, de la parte preventiva. Eso nos hace ver cómo depende del sector, hay diferentes tipos de afecciones o enfermedades. El nivel de estrés, los problemas de comunicación y como ya mencionamos anteriormente, creo que es uno de los más importantes, los problemas o el factor económico, cómo ha influido que nuestra sociedad se vaya deteriorando, que aparezcan más personas con enfermedades, porque lo primero que decimos es cómo yo logro tener el tratamiento, cómo voy a lograr tener las medicinas para que mi familiar eh, se cure y si es una enfermedad crónica, tratar de darle la mayor calidad de vida para que esta persona, entre nosotros, nuestro familiar, pueda llevar una vida medianamente tranquila.
Esos niveles de estrés, de desesperación, de no poder lograr alcanzar esas metas, va a generar en la familia también incomodidad. Va a generar en la familia discusiones, problemas que van a repercutir en la salud de esta persona, ya que se va a sentir culpable de que él es el que está causando la división, aparte de su malestar físico, esa incomodidad de ver cómo quizás pueda percibirse él como una carga. Por ejemplo, cuando hablamos de ese control que debe tener el Estado con respecto a la parte demográfica, de ese control de la población, el censo, saber cómo va el crecimiento de la población y así tener esos programas preventivos para evitar problemas como diabetes, sobrepeso, obesidad. Vemos, y creo que comentamos en nuestro encuentro anterior, que está en teoría, que no existe realmente en la parte práctica. Podemos hablar de cómo esto, llegamos a un tema de la salud colectiva. Y para hablar un poco del concepto, se dice que es ese campo de conocimiento que nace con la pretensión de estudiar la realidad social y sanitaria y que al mismo tiempo para proponer medidas alternativas para intervenir positivamente sobre ellas. Por ejemplo, sé que Arturo, como historiador, creo que fue que comentó, puede comparar mejor que nosotros eh, esta situación, ¿no? De los problemas que puede presentar cada país y a través de cada época, que vemos que se plantea ese reto que a pesar de que tengamos ahorita mucha tecnología, al menos en nuestro entorno, hay carencias bastante importantes en el tema de la salud colectiva y la que nos interesa mucho más que la parte preventiva. Quizás en el principio estos estudios críticos del modelo tradicional de la salud eh, con respecto a la medicina y las prácticas sociales, todas se articulaban entre la política, la económica, la parte del idealismo y todos estos enfoques hacían que se pudiera trabajar de una manera homogénea cada uno de los planteamientos que se podían hacer. ¿Qué pasa? Desde años atrás hemos visto cómo personas han tenido que movilizarse para lograr conseguir una mejora en su tratamiento, lograr conseguir los equipos necesarios para tratar de llevar una mejor calidad de vida. ¿Qué pasa cuando esta persona es diagnosticada, cuando empieza a influir toda esta situación en el entorno familiar? Vamos a hablar un poco sobre el comportamiento del enfermo ante la sociedad. Debido al impacto a nivel psicológico que supone una enfermedad ya, vamos a hablar de una enfermedad terminal, tanto en el propio paciente como en su entorno familiar, es importante comprender el proceso que sufre el paciente ante la visión o el entender que su vida está llegando al final. Nosotros damos por sentado que vamos a vivir muchos años. Quizás somos muchas veces irresponsables de malgastar o de no valorar el recurso más importante que tenemos. Y yo creo que es el tiempo. Porque el tiempo definitivamente es algo que va pasando y no lo recuperamos. Cuando la persona recibe la noticia
que es una enfermedad terminal, que el doctor puede quizás presumir un lapso de tiempo de vida, dígase 2 años, 3 meses, allí la persona toma conciencia de otra perspectiva del tiempo, de la calidad de vida, de las cosas que pude hacer y no hice. Eh, Esa imposibilidad de realizar planes a futuro. Entonces vamos a ver cómo, según la psiquiatra Elizabeth Ross, ella divide o hace la distinción de 5 etapas que, por la que pasa el enfermo diagnosticado con una enfermedad terminal. Esta primera etapa, por supuesto, es la negación. Nos dice la información que tenemos en plataforma que la negación es esa imposibilidad de aceptar y reconocer como un hecho real que se padece cuando padece esta persona la enfermedad. Cuando recibe el diagnóstico, él de manera inmediata va a atribuir ese diagnóstico o algún error médico o alguna equivocación de diagnóstico. Vemos que esta persona lo primero que hace es negarse a aceptar y buscar una segunda y una tercera opinión. Esta persona, y es muy parecido, no siendo tan drástico como una enfermedad terminal, sino cuando unos padres, uno les dice, le da la noticia que su hijo padece alguna condición. Normalmente los padres se niegan a aceptarlo y buscan una tercera, una segunda y una tercera opinión. Es nuestro deber hacerlo de la mejor manera. A veces se pierde un poco esa sensibilidad, esa humanidad y decimos eh, un diagnóstico de una manera muy fría, muy directa. Y en el campo de la medicina, se ve mucho cuando ya la persona tiene mucho tiempo, mucha experiencia y ha vivido mucho ese proceso de dar una noticia de una enfermedad terminal, no tiene ese tacto, ¿no? Para con el familiar de irlo preparando, explicarle, sino que su familiar tiene esto y le quedan 2 meses de vida. Esos impactos, tanto para el paciente como para la familia, son bastante eh, complejos y es necesario que cuando nos lleguen estas personas, trabajar desde la empatía para poder ayudarles de la mejor manera. Luego que la persona pasa la etapa de la negación y ha ido a 2 o 3 profesionales más y le dan el mismo diagnóstico, según la doctora Ross, aparece la etapa de la ira y la define como la reacción emocional de rabia, envidia, resentimiento y hostilidad por haber perdido la salud. Es dirigida hacia todo el entorno que se percibe como sano o responsable de la enfermedad, ya sea el personal médico, los familiares, los amigos o incluso para el que cree en Dios, dice, él se puede preguntar, ¿por qué Dios me está castigando? También incluye la ira y la hostilidad dirigida hacia sí mismo, al culparse de haberse provocado la enfermedad, pudiéndose incurrir en conducta de riesgo autodestructiva. Lamentablemente, y me incluyo, no tenemos conciencia del cuidado que debemos tener. La mayoría de las personas que gozan de salud, que tienen cierta edad, que son jóvenes, la alimentación, el descanso, los niveles de estrés, las muchas cargas o responsabilidades, piensan que simplemente tienen la capacidad de soportarlo y va a llegar el momento que eso le va a pasar factura.
Esta persona cuando es diagnosticada con enfermedad terminal, eh, siente envidia de los que están sanos, siente rabia de lo que tiene, resentimiento y hostilidad hacia todos. Y simplemente trata de endosarle la responsabilidad a su entorno. Cuando vemos personas que son diagnosticadas con cáncer de pulmón y están bastante avanzados, pueden culpar a cualquier persona y simplemente no reconocen que tienen 10 o 15 años fumando, que esa manera de vivir irresponsable está dando los frutos que tiene que dar. O sea, no puede esperar una persona que consuma alguna sustancia dañina para el cuerpo, alguna sustancia psicoactiva, no puede esperar que su cuerpo reaccione de otra manera, sino con las consecuencias que le van a traer el consumo de ciertas o hábitos. Vemos como en algunos países donde no da tiempo por la velocidad del día a día, cocinar siquiera. Y si yo voy a comprar un sobre, una comida congelada, la meto al microondas, como, sigo trabajando, comida chatarra, comida rápida en la calle, los niveles de obesidad, de colesterol, los problemas a nivel del corazón van a ser lo más normal. ¿Por qué? Por el estilo de vida que llevo. La doctora Ross, como tercer punto, menciona el pacto o negociación. Ella dice que es una forma de afrontar la culpa, de formar y de forma imaginaria o real con aquellos con los cuales dirigió su ira. Ahora se percibe como culpable, sino comprometido con la recuperación, por lo que hace promesas para alcanzar metas terapéuticas. Allí es como un respiro, la persona vuelve a sentirse, si voy a tomar mi medicina, si voy a hacer la dieta, voy a superar esto, dice la doctora, que hace promesas para alcanzar esas metas, em, habla de supervivencia, del desarrollo personal, pero eh, él creyendo, o en ese segundo aire de superar la enfermedad, eh, abandona cualquier conducta autodestructiva y se compromete con su tratamiento, se compromete con su recuperación. Pero como estamos hablando de enfermedades terminales, por supuesto, se va a ver, es un deterioro constante, progresivo. Cuando esta persona ve que a pesar de cumplir con el tratamiento, de comprometerse con las terapias, sigue deteriorándose su salud, viene la parte de la depresión y no es más que ese sentimiento profundo de vacío, de dolor ante la situación que él está viviendo, adoptándose una actitud de claudicación ante la enfermedad, de rendirse. En esta etapa puede la persona, a diferencia de la etapa de negociación, abandonar el tratamiento, dejar de acudir a las citas médicas y tirarse al abandono, dejar todo porque a pesar de que tuvo ese pico de emoción, del poder creer que cumpliendo el tratamiento y con esa actitud positiva de lograr superar, ve que sigue el deterioro y viene esa etapa de la depresión. Luego, como último punto, la doctora Ross nos habla de la etapa de la aceptación y ella la define como el reconocimiento de la enfermedad. Esta situación dolorosa que lo conlleva a ya no busca culpable, ya no adopta una posición de derrota, sino que asume una actitud responsable y ya entiende que le queda poco tiempo en esta fase,
Se alcanza tras realizar un balance de la pérdida y de los nuevos significados de la situación que vive. La doctora Roth señala que la fase de aceptación no debía confundirse con la resignación, como esta última etapa. Aquí, en la aceptación, la persona ya no va a volver a pasar por la etapa de la depresión, sino que está entendiendo que llegó el fin, que esta situación, y valora ya los últimos días que le queda de vida. Hay un cambio en su manera de ver las cosas y, y es bastante común de ver personas que eran muy agresivas, que eran muy groseras, que eran personas que tomaban decisiones y se hacía como yo decía, y ver un cambio radical. Tuve un caso, lamentablemente era de una persona muy cercana, de, era mi subdirector cuando yo estaba en la cárcel de menores. Le diagnostican un cáncer de próstata. Era una persona bastante difícil, fuerte en su trabajo, con su esposa, con los hijos, eh, de voz fuerte, imponente. Y bueno, me tocó visitarlo porque me dijeron que ya estaba bastante mal. Definitivamente no se equivoca la doctora Roja al plantear estos puntos. Cuando voy a visitarlo, era otra persona, muy educado, hasta su tono de voz era bastante pausado, em, reconociendo los errores que había cometido, se había disculpado con sus hijos, con su esposa, tenía una hija fuera del país y nada, la llamó, le pidió perdón, pero porque ya en esta etapa de aceptación, como lo explica la doctora Ross, ya la persona entiende, reconoce la enfermedad, ya no culpa a nadie de la misma, no siente ese tema de sentirse derrotado, ni tiene una falsa expectativa de sanidad, de que se va a levantar, de que va a lograr superar este problema, sino que lo reconoce y empieza su cambio. Por supuesto, quizás ustedes conozcan casos que no fue así, pero siempre les recuerdo que cada regla tiene una excepción. Aquí nos vamos es a lo que la mayoría y los estudios han podido determinar. Los afrontamientos ante la enfermedad. Al hablar de afrontamiento se puede distinguir diferentes estrategias de afrontamiento. Lo que la persona hace en concreto para hacer frente a la enfermedad, de las cuales existe una gran variedad de posibilidades. Podríamos mencionar algunos como hablar con otros, buscar una posible solución, negar el problema, buscar un refugio espiritual. Voy a hacer aquí, voy a detenerme un poco aquí porque se ha visto que muchas de las personas, cuando buscan refugio a nivel espiritual, cualquiera que sea la creencia, cualquiera que sea em, su Dios, se ha visto cómo ese entorno de tranquilidad, de paz o de fe, como lo queramos llamar, hace un cambio bastante positivo en la persona. De hecho, cuando se habla de que se le da el nombre de milagro, que son esas sanaciones extraordinarias que logran las personas a través de su creencia, ha sido bastante interesante para la ciencia estudiar esos fenómenos. En ese campo, pudiéramos nosotros decir que como científicos es bastante complejo entender que hay algo no tangible, sobrenatural, que puede lograr sanar enfermedades que la ciencia ha determinado como terminales. Em, no sé si alguno de ustedes tenga alguna creencia marcada o puede haber tenido alguna experiencia.
de decir, como mucha gente le da el nombre de los famosos milagros. Uno de los puntos que desarrollamos en la plataforma y nos habla sobre la familia y el entorno crónico. Por supuesto, vamos a saber que, como lo mencionábamos antes, que los niveles de ansiedad van a ser bastante altos. Esta ansiedad suscita por la experiencia de la muerte. Se configura con el componente esencial de la relación enfermo-terminal, familia y equipo de salud. Allí se vuelven un solo grupo, se unifica por parte del enfermo al entender que la muerte es el acontecimiento personal que le toca vivir. Pero no siempre estos pacientes terminales terminan en el conocimiento de la verdad como principio de ajustarlo a su proyecto de vida. Para mí, personalmente es un error cuando hay familias que deciden entre todos no decirle la verdad al paciente. O sea, instan al médico a que no le diga que termine sus últimos días sin el conocimiento de qué es lo que tiene. Y creo que la persona tiene el derecho de saber. ¿Para qué? Para que él pueda ajustar su realidad a su proyecto de vida del tiempo que le quede. Creo que tenemos ese derecho. Si esa persona quiere viajar, se quiere quedar acostado o quiere experimentar otra cosa, simplemente seguir su estilo de vida cotidiano es decisión exclusiva de la persona. Al menos esa es mi postura y en un caso que me llegase a pasar, solicito eso, o sea, que se me diga la verdad, porque creo que uno es el dueño de ese tiempo que le queda, uno es el dueño del tiempo que está hoy y cada uno de nosotros decide qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. La vivencia depresiva o resignada de ese periodo angustioso le permite asumir aquella afirmación según la cual podemos decir, no existe ninguna situación que no se pueda eh, superar o actuar o soportar. Definitivamente tenemos la capacidad, cada uno de nosotros, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la noticia, tenemos las herramientas para poder soportarlo y superarlo. Muchas veces nosotros como psicólogos damos es la instrucción, o sea, explicamos a la persona cómo debe utilizar la herramienta, pero la tiene. Lo que pasa es que en esos momentos difíciles de una noticia, de una enfermedad terminal, no tenemos esa capacidad de saber responder o usarla, pero definitivamente sí la poseemos cada uno de nosotros. Por parte de la familia es difícil asimilar que aquel ser tan querido no pueda beneficiarse de los avances de la medicina. Y admitir eso con cada una de las características que el médico le puede explicar, eso afecta a la familia, porque esperamos pues que al ser diagnosticado pueda haber alguna alternativa, alguna solución que pudiera beneficiar a mi familiar para que éste pueda superar la enfermedad. Cada una de las consecuencias que podemos vivir es difícil, pero nosotros debemos aportar tanto al enfermo como a la familia herramientas para que ellos puedan sobrellevar eso. Una de las herramientas más importantes es la comunicación y el perdón. Tanto para el enfermo como para el entorno familiar es importante el perdón, ya que éste va a ayudar a sanar a la persona de adentro hacia afuera. No va a quedar ese pensamiento de que no pude hacer más,
no va a quedar ese pensamiento de que pude demostrar más amor y es el momento ideal para que se una la familia. Lamentablemente, he visto como situaciones tan tristes como el diagnóstico de una enfermedad terminal une a muchas familias, tiempo sin hablarse, cada quien por su lado, pero al estar un miembro de la familia enfermo, esto hace que hablen, que se perdonen, que mejore la comunicación y creo que es necesario que eh, no esperar este tipo de situaciones para nosotros, valorar lo que tenemos, reconocer que cada uno de los miembros de la familia no es perfecto, tiene errores y debemos trabajar en eso. Primeramente, nosotros, desde nuestro entorno familiar, para posterior poder, a través de todo el conocimiento que adquirimos en el estudio, ponerlo al servicio de la familia, de las otras personas, para que nosotros podamos así ver los frutos de nuestro trabajo, entender que somos parte de esta sociedad que aporta su grano de arena para el bienestar de cada uno de nuestro entorno. Porque si nuestro entorno está bien, nosotros vamos a estar bien. De verdad agradezco, Samuel, Arturo, por estar conectados. Siempre lamento que no sea más el tiempo para poder conversar con